Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. Hoy de una manera muy especial, queridos amigos, en este domingo, 19º del tiempo ordinario, 19 y 6 novea lleva Ñandeyara oñe Ñandejina. Ñandeyara peñe erubibeo Ñande nos da ese mensaje de salvación. Tenemos 3 hermosas lecturas, el Salmo también responsorial, respondemos a su palabra. Y hoy el tema principal, ñambo título ramocó domingo coa, tenemos que hablar sobre la perseverancia. Perseverancia en el camino de la fe. Perseverancia en aquello que nosotros hemos recibido como regalo tan grande de parte de Dios que es nuestra propia fe. La fe, queridos hermanos, significa el aferrarnos a llevar. Dice la fe. Amén se dice en hebreo. Entonces la para que, entendiendo su palabra, sepamos hacer también este camino de fe. Porque en nuestro mundo actual hay muchos, queridos hermanos, que a causa del relativismo, es decir, les cuesta el aspecto de la perseverancia, y vienen, como dice el Evangelio de San Mateo, los vientos huracanados, los ríos, etcétera, que chocan contra la casa. Y si construimos sin perseverancia, es decir, sin la roca, sin la fe fuerte en nuestra propia vida, nuestra propia fe se derrumba. Allá la secta, ya la protestante cuera, ya cambia de religión, ya lleva peisa, ya ande ya japonameta, pero no es así, queridos amigos. El aspecto doctrinal de lo que la palabra de Dios nos dice es esencial y fundamental. Y por eso tenemos que estar bien seguros de nuestra fe, pero para eso se necesita, ¿qué cosa, queridos amigos? Se necesita una buena catequesis. Catejeo quiere decir conocimiento, gnus, y purune acá tener por lo menos, dedito de cerebro para poder reflexionar, entender, saber y poder encaminar tu propia vida. Y anduviendo se peñan de Yarañ este día, a través de la primera lectura del libro de la sabiduría, capítulo 18, del 5 al 9. Como los egipcios habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó. Para castigarlos, tú les arrebataste un gran número de sus hijos y los hiciste perecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que sabiendo con seguridad en qué juramentos habían creído, se sintieran reconfortados. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti. Por eso, los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto. Establecieron de común acuerdo esta ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos peligros. Y ya entonces entonaron los cánticos de los padres. Queridos amigos, qué lindo es lo que nosotros estamos escuchando aquí de la palabra del Señor. De perseverancia lleva. Y entonces, si queremos hablar de perseverancia, tenemos que entender que también en nuestro caminar hay amenazas y peligros. Y aquí nos está hablando, porque el libro de la sabiduría lo que hace es un recuento. Un recuento de una historia de un pueblo
que ese pueblo somos nosotros mismos, porque en cada pueblo el pueblo lo formamos nosotros. Desde lo individual, el grupo, la eclesia, el atihuazú ayepa, ñañemo en un bao, bebé, entonces formamos el pueblo de Dios. Y por eso nos hace recordar, queridos amigos, que vamos a tener siempre amenazas, vamos a tener siempre peligros, pero tenemos que saber soportar estas opresiones, saber soportar. Esto no quiere decir, queridos amigos, que hablemos de un ñanet indígena, por siempre pepe, no. Si nosotros queremos llegar al triunfo, que tenemos que poner pecho. De música peoya lleva nuestros cuerpos, nuestros pechos, la muralla ya de canto pona y tebe lleva. Y así entonces podemos vencer, así únicamente cuando tenemos el coraje y la fuerza. La vida cristiana es una vida de coraje, queridos amigos, si uno lo piensa bien. ¿Verdad? Por toda una perturbación en el pensamiento teológico. Lastimosamente, después de Lutero, sobre todo, vino esta concepción en el sentido de decir que solamente la fe, que yo por la fe ya salva pama. Entonces, prácticamente, como que Dios ya hizo todo allá, agua puente maná a terere, allá. Sin embargo, la palabra de Dios siempre insistió en dos elementos, dos piernas, yo digo siempre, para caminar. Por una parte es lo que aquí nos está diciendo, amenazas, peligros, luchas, empeño. Esto significa ya colabora para que el Señor, con su gracia que nos está ofreciendo, nos pueda redimir. La redención, queridos amigos, es fruto de un esfuerzo humano y es fruto sobre todo de la gracia de Dios que viene y nos inunda a cada uno de nosotros. Y esto también se realiza en la comunidad, porque una de las cosas más difíciles, queridos amigos, es el vivir, entendernos, convivir, relacionarnos como hermanos dentro de nuestra propia humanidad. Y sin embargo, estas amenazas y peligros, dice, nosotros tenemos que estar preparados para poder afrontarlos. La vida de la catequesis y la vida cristiana en realidad es un continuo training. Entrenar. Una carrera, sabemos que tenemos que prepararnos. Y por eso dice, no dejaron ellos de celebrar el culto. Celebrar el culto significa un encuentro personal con el Señor. Celebrar el culto quiere decir que nosotros nos vamos preparando porque este es el medio para vencer las dificultades. Es necesario, queridos hermanos, seguir sosteniendo nuestra propia vida, pero desde la fe. Upea ñande na yapuero. Upea ñande lleva nañamoíamos, nañamoingueiramos, upea ñande pa tu ume. Hasita oígina la yapoja, ñande yara oyeruea ñande. Vamos a dejarnos vencer con mucha facilidad. Así es que este libro de la sabiduría una vez más nos llama al nous, es decir, al conocimiento. ¿Dónde estás parado? Y sabemos que estamos parados, como dice el Deuteronomio 30:15, entre el bien y el mal. Pero somos nosotros quienes vamos a decidir y vamos a hacer este camino. Y eso se llama, queridos amigos, una lucha contra el mal que va a exigir de nosotros mucha perseverancia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los
justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañ Dominical. Estamos en este 19º domingo del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos viene con este mensaje, sobre todo de ser perseverantes, perseverar. La primera lectura nos guiaba justamente a esa perseverancia desde el libro de la sabiduría. Ahora, queridos amigos, en esta segunda lectura que nos ofrece la catequesis litúrgica de la Iglesia, es de la carta a los Hebreos, capítulo 11, del 1 al 2 y luego del 8 al 19. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquellas ciudades sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como las arenas que está en las orillas del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado: de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre.
y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Por eso, recuperó a su hijo y esto fue como un símbolo. Queridos amigos, se dan cuenta, aquí nos está diciendo sobre el amén, es decir, la fe que significa para nosotros el camino del adherirnos a Dios. Pero yo que en nuestra fe tenemos que ser perseverantes. Al hablar de la perseverancia, tenemos que entender que vamos a encontrar, decíamos, dificultades, problemas. Y aquí cuando nos está describiendo al primer hombre que comienza y cree en el Señor para formar este pueblo elegido de Dios, Dios lo elige, Abraham, padre de los pueblos, padre de las naciones. Pero Yahweh Ubiana, Ubeago dice en Ayeyitu, Ubeñande Yaraje Ia Reje, Ñande. Haupesa entonces ñamoñe pregunta Yahweh Guatá. Es nuestra fe, queridos amigos, pero no termina solamente en la fe, porque está ahí entonces la Uero Zapucaya, creo. Llego siempre a Ubeya ya Lorito, ya os repetí, creo, hey, de la Lorito. Pero Upea hace yo que cueranda a ella lleva la ñande Yaro Yerurea ñande. Peñan de Yaro Yerurea ñande es perseverancia en ese camino de la fe. Y aquí está la perseverancia. Abraham creyó y justamente por eso dice aquí la carta a los hebreos que porque él creyó fue justificada en su propia vida en la medida en que él creyó. A ver, ¿por qué? Ya es a mí entonces, amén. Amén quiere decir adhesión. Amén quiere decir yetuese. Amén quiere decir yo estoy seguro y esta es la certeza de lo que yo estoy esperando se va a realizar. Y eso es lo que tiene y eso es lo que hace aquí nuestro padre Abraham. Persevera en esta fe, camina en esta fe. Y por eso dice, por la fe vivió como extranjero. O sea, pasa muchas vicisitudes. Daigo cuche yo que fuera cu Nepo Baby ya lleva yarecopama servido en bandeja, sin hacer ningún esfuerzo, todo de dulce de leche para esta gente. No, queridos amigos. Anda, ego de buenañón, ¿verdad? Yo pongo ese ejemplo porque es un poco lo que más sale ahí al tapete, ¿verdad? Pero hay muchísimos, queridos amigos, solamente que perfil bajo. Perfil bajo. El que come en silencio, come doble. Y la gente, el que come en silencio. Ahí está la bella lleva. Pocané, mondajá, popindá, etcétera, corrupto. Pero en silencio. Habendo y cuál la jera, habendo y cuál va esa guayabo, pero maneja los hilos entonces de las marionetas. Que esa gente sí son las que prestan el nombre, por eso se llama prestanombres. Y lastimosamente estamos en esta situación. Estamos, queridos amigos. Y ante esta situación hoy viene para nosotros la palabra de Dios. Lo mismo que Isaac y Jacob son herederos con Abraham de una misma promesa. ¿Y cuál es esta promesa? De ser herederos de la patria celestial, le llamamos nosotros. Pero no, queridos amigos, para olvidarnos de la patria terrestre, sino que al contrario, en la medida en que nosotros vamos heredando, somos dueños, artífices de una sociedad mucho más justa, de una sociedad que camina de acuerdo a los valores de Dios, Peyandeyara, Ome Eva y Peyandeye. Claro que entonces podemos pensar en esa patria celestial. Y entonces dice, él esperaba, y como él espera, tiene perseverancia, persevera. ¿En qué cosa? En la ciudad de sólidos cimientos. La ciudad de sólidos cimientos. Queridos amigos, estamos hablando de la polis, ¿verdad? Estamos hablando de nuestra vida de relación. Estamos hablando de la vida de hermanos, de sociedad, de comunidad. Pero dice, él esperaba en esta ciudad de sólidos cimientos. Y ahí una ciudad, un país, una nación de sólidos cimientos, los valores de Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada. Queridos amigos, cuando hablamos de concebir a un niño, de concebir una nueva vida, también nosotros estamos pensando espiritualmente y lo aplicamos. Queremos concebir, queremos dar a luz una nueva sociedad. Pero que se refiere a nuestra propia comunidad.
esa comunidad que la tenemos enfrente, esa comunidad que está aquí a nuestro lado, que nos tiene a nosotros dentro de sí misma, insertos en su seno, esa es la verdadera vida. Y queridos amigos, por la fe y por la perseverancia, nosotros vamos a llegar a la conquista, pero tenemos que procurar. Y recuerden, queridos amigos, que todos pasamos, todos ellos, dice, se murieron, pero se murieron en la fe, creyendo, porque solamente creyendo, solamente estando afianzados, fortalecidos, agarrados, amarrados a la fe, es decir, a los criterios y a los valores de aquello que nosotros creemos. Solamente así, queridos amigos, vamos a ofrecer algo nuevo para que puedan hacer también una novedad de vida. Así es que ya lloré que peañan de Yara lleva, porque ellos solamente, dice, ellos solamente las vieron y las saludaron de lejos, pero reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Upeya eñan de lleva, tenemos que reconocer, darnos cuenta que nosotros somos forasteros, somos peregrinos aquí en esta tierra, pero que el Señor nos la dará en la medida en que nosotros también perseveramos y ofrecemos lo más lindo de nosotros a la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Yande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando en este 19º domingo del tiempo ordinario. Yaboro Guatágina, Llevan y Keñandere Saraiti, que son 34 domingos del tiempo ordinario. Obe Yande Yareco, Obe la fiesta de Cristo Rey. Upeago y Sejinañan Guajepe, Ame al ápice. Y es ahí, queridos amigos, donde nosotros entendemos que está nuestra propia resurrección. Y hoy, la palabra de Dios en este caminar nos ofrece la reflexión sobre la fe por una parte, pero esa fe perseverante. Fe perseverante, por la fe, dice. Nosotros creemos, caminamos, pero algunos pueden decir yo creo, pero pues vente allá. Después no persevera, queridos amigos. Esto es lo que justamente la palabra de Dios de tantas maneras nos va hablando y nos va diciendo. Hate cuñañemo que hate cuyaya posea ya quemo y catus allá hemos veñan de ya verás japata veñan de pecho de allá. Pero después en el fondo no lo hacemos, queridos amigos. Upeare
la ñande Yaraco Ave a través del Evangelio de San Lucas que hoy tenemos. Capítulo 12, del 32 al 48, Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber, a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y lo hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Queridos amigos, de nuevo nos está hablando aquí de la perseverancia. Incluso él nos pone, el autor sagrado, de estas parábolas maravillosas, ¿verdad? Pedro le va a preguntar, ¿verdad? Y le va a decir justamente: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? Es una pregunta retórica, simplemente para que Jesús pueda entrar ahora y explicar. El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor le pondrá frente de su personal para distribuir la ración de trigo en el momento oportuno? Entonces, ¿quién será ese administrador? Quiere decir que ñandego, a veces yo que fuera ñandeña imagina como simples administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores. Pero en esta administración, nosotros sabemos, como la primera lectura, la segunda lectura que hemos leído, tanto de la sabiduría como de la carta a los hebreos, aquí Lucas nos dice que tenemos que ser previsores. Y previsor significa yaicuájina moto para la yaguatañera. Pero además de eso, queridos amigos, tenemos que ser perseverantes, porque dice: si su patrón tarda al llegar, ¿verdad? Piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer y a beber y a emborracharse, su Señor llegará al día y la hora menos pensada. Queridos amigos, muchos de nosotros cubeletas ya, muchos hay, ¿verdad?, que eran católicos, lo que sea, pasa una secta, pasa otro, ojo brujo, ojo veoleas, bebé y pojo, de aquí para allá, queridos amigos, que entonces es de diosa y pantera. Upebe la faltajina la perseverancia. Ese quiere decir, queridos amigos, que en el fondo, le falta la fe. Porque la fe, como decíamos al comienzo, es ese tesoro, queridos amigos, que tenemos delante de nosotros, pero todavía no lo vemos. Pero sin embargo, es la certeza, eso quiere decir la fe. Creemos, nos aferramos, sabemos, pero la fe, queridos amigos, va unida a la perseverancia. Perseverancia
es esencial en el camino de la fe. Porque o si no, si nosotros no perseveramos, si nosotros no estamos vigilantes con respecto a nuestra fe, es decir, enseguida y así también, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar en vigilante espera. Y entonces, para poder aferrarnos. Toda la vida, queridos amigos, nos está hablando de una vida nada cómoda. Porque ahí está el problema. Chicos, esta vez y muchas veces vienen esos que vuelven otra vez después de mucho tiempo, o sectas, o protestantes, o de aquí para allá, de Dios hay panteras, es agüella BM, justamente porque en realidad les falta fe. Te falta fe. ¿Por qué te falta fe? Porque ante cualquier, vamos a decir, problema, dificultad, entonces sos vos el que pensás que humanamente necesitas resolver una situación de una manera humana. De aquí para allá, veleta, ya llevo lea, de acuerdo a esa pa, hoy peyula y tú. Upea, la cada momento uja ojo de aquí para allá, cuánto secta, cuánto religio, y pero lleva, porque te prometen, ¿verdad? Y te prometen cosas banales, rápidas, mágicas. Japeanda hay fe, o sea que de las dos partes tenemos un error garrafal. De mi parte porque no tengo fe, porque me falta perseverancia. Te di la perseverancia. Si uno dice, se dedica a golpear a los servidores y a la sirvienta y se pone a comer, a beber, a emborracharse a su señor, llegará el día y la hora menos pensada. Lo castigará y lo hará correr la misma suerte que los infieles. Queridos amigos, vamos a abrir los ojos y vamos a darnos cuenta. El añade yara y se añade. Fe y perseverancia. Perseverancia incluso ante estos problemas, dificultades que encontramos. Pero si pensamos, el Señor tardará en llegar. No me hemos hice nunca porque estamos esperando algo mágico. Y en vez de entender y saber que ese camino de la cruz, ese camino que estamos teniendo en la vida, es un camino de purificación para que podamos llegar a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero como no somos perseverantes, ya disparáis a la carrera. O faltan de 50 metros, o faltan de 10 metros. Añase, ya pia, la añade rapewi. Y no llegamos a la meta, lastimosamente. Así que, queridos amigos, con mucha fe vamos a fortalecernos para llegar a nuestra meta. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El prefecto de Roma, Cornelio Secolare, que por decreto del emperador Valeriano estaba autorizado para apoderarse de los bienes de los cristianos, se frotaba las manos con fruición pensando en las riquezas que habría de recibir, pues según los rumores que corrían por la ciudad eterna, los seguidores de Cristo eran inmensamente ricos. Poseían vastas extensiones de tierra, edificios, cálices, copones de oro y dinero contante y sonante. Para entregarle ese jugoso botín, el archidiácono Lorenzo, que era el encargado de administrar los bienes de la iglesia, le había pedido al funcionario un plazo de 3 días para reunir la fortuna, y al cumplirse el mismo, apareció en la plaza atestada de curiosos a la hora convenida, el 10 de agosto del año 258, seguido de una larga fila de mendigos, lisiados, ancianos, leprosos, viudas, ciegos, huérfanos. Extrañado, el alcalde le preguntó por el tesoro, y mientras el pueblo estupefacto guardaba silencio,
Lorenzo levantó la voz y, señalando a los indigentes, le dijo al extrañado burócrata: he aquí el verdadero tesoro de la iglesia. Estos humildes desarrapados pesan y valen para Dios más que todo el oro del mundo. Ellos son las joyas más preciosas para nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Al verse en ridículo, el prefecto ordenó que San Lorenzo fuera asado sobre una parrilla. Lorenzo, nacido en Huesca, España, a principios del siglo III, en el seno de una familia cristiana cuyos padres, Orencio y Paciencia, se radicaron en Valencia, de donde unos años después el joven Lorenzo partió hacia Roma, atraído por la febril actividad evangélica de los cristianos, que desde las catacumbas estaban permeando todas las clases sociales de la urbe, y Lorenzo sintió que Dios lo llamaba para formar parte de esta revolución espiritual. Al llegar a la ciudad eterna conoció a Sixto, un respetable presbítero, que merced a su bondad, sabiduría y santidad, ejercía un enorme liderazgo en la comunidad. Lorenzo se ganó su confianza, se convirtió en su discípulo más cercano y fiel, así tan fiel como su sombra. Por eso, cuando Sixto fue elegido papa tras la muerte de Esteban I, que fue degollado en la silla pontifical por los esbirros del emperador Valeriano, entonces nombró a San Lorenzo archidiácono y le encomendó la administración de la iglesia y de su exiguo patrimonio, el mismo que repartió con largueza entre los pobres y desamparados. De ahí que su magnanimidad despertó la codicia del prefecto, quien, después de decapitar al Papa Sixto II el 6 de agosto del año 258, le exigió al archidiácono que le entregara sus riquezas de la comunidad cristiana. Tras ser condenado a muerte por presentarle al prefecto Cornelio Secolare los verdaderos tesoros de la iglesia, San Lorenzo fue llevado al campo de verano el 10 de agosto del año 258, y allí fue acostado sobre una enorme parrilla anclada sobre un lecho de carbón que lo fue asando lentamente mientras San Lorenzo cantaba salmos y alababa a Dios. Cuando estaba lo suficientemente rostizado por un lado, pidió que lo voltearan, y al rato les manifestó a sus verdugos que los perdonaba y que podían disponer de su carne porque ya estaba asado, e instantes después murió sin que de sus labios se escuchara un lamento. Su cuerpo fue enterrado en la vía Tiburtina, y sobre su sepultura el emperador Constantino edificó una iglesia, la misma que más adelante reconstruyó el Papa Dámaso I, y que hoy se conoce como la Basílica di San Lorenzo Fuori le Mura, lo que en español significa San Lorenzo extramuros. Por eso hoy, 10 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Lorenzo que nos enseñe a reconocer y a cuidar los verdaderos tesoros de Dios, que es nuestro prójimo. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia: Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros lo entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices.
Peala y Ponágina. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñande Yarañe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. La dulzura en el hablar, en el obrar y en el reprender, lo gana todo y a todos. San Juan Bosco. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Y hoy, queridos hermanos, estamos en este 19º domingo del tiempo ordinario. Ñande Yarañe Ñande Ejina, por una parte, de la fe, pero no nos quedamos simplemente en la fe, sino que hablamos de la fe como un elemento esencial porque la fe necesita la perseverancia. Aupea la ñandeco anga ñañe sejina en este bloque que nosotros le llamamos Ñande Yarañe responde. Está viendo por anduas hoy cual se llama la fe inde, pero por otra parte también te preguntan y nos dicen, ¿verdad? Pero ¿qué significa perseverar en la fe? Ante los avances, decimos nosotros, ¿verdad? Los avances de las sectas, los avances de los hermanos que separados también decimos, ¿verdad? Y estos nombres no es que están equivocados ni son ofensivos, no, absolutamente, sino que estos nombres simplemente nos están diciendo una realidad antropológica, o sea, en el aspecto antropológico no estamos hablando de un aspecto religioso, sino que de un aspecto social, porque es una separación. Incluso, ustedes saben que la palabra fariseo significa separado, ¿entienden? Separado, el que se separa de la verdadera doctrina, de la doctrina que la comunidad, que el pueblo elegido está caminando, ¿verdad? Y entonces, ante ciertas situaciones se separan
Y por eso le llamaban secta, ¿verdad? Son las sectas, o sea, sectario. En lugar de caminar juntos, entonces pierden la fe. Normalmente, y esto son los estudios de la psicología que nos dice, ¿verdad? No lo digo yo, solamente repito un poco, los estudios fenomenológicos de la filosofía religiosa. Normalmente, quien no tiene perseverancia, o mejor dicho, quien no tiene fe por causa de problemas, dificultades, entonces cambia de religión, cambia de partido, o sea, no está aferrado, porque fe quiere decir estar aferrado, nunca, es la fe, es la amén. Pero cuando hablamos perseverancia, justamente, es el elemento y la característica number one de la fe, perseverancia. Y en toda la Biblia nosotros encontramos, sobre todo en el Nuevo Testamento, encontramos la palabra perseverar, perseverancia. Esta palabra perseverancia, etimológicamente en la Biblia, viene del latín perseverancia, perseverare, mantenerse firme, mantenerse firme. Quiere decir que lleva y ante un problema, ante una dificultad, no encontramos una respuesta porque buscamos aquí y allá, pero no encontramos. ¿Y qué hacemos? Y buscamos cualquier otra cosa menos aquello que nos haga continuar en nuestro camino de lo que nosotros decimos que es nuestra fe. En el fondo, es falta de fe, es falta de fe. Porque característica esencial de la fe es la perseverancia. Voy a explicarme mejor. Característica del fútbol, ya jugamos a la fútbol, es 11 jugadores, con una pelota de fútbol, con 2 arcos, etcétera, etcétera. Allá chutada de aquí para allá, etcétera, llegan la gol dentro del arco, ¿entienden? Esas son las características. En el fútbol, yo no me voy a ir con una raqueta de tenis, porque esa no es la característica del fútbol. Ni no voy a llevar una pelota de básquetbol para jugar fútbol, no. Gatuye ve purú ahí la pelota de básquetbol, la pechuta se no bebe. Pero no es característica esencial del fútbol, ¿entienden? Andas ahí a jugata con los puntos, allá poete y puntos. Ahí dice 15 puntos, a otro 15, no. Aquí es gol o alén de 1. Y así sucesivamente, ¿entienden, queridos amigos? O sea, tenemos que entender las características, ¿verdad? La característica de la fe. Si yo tengo fe verdaderamente, quiere decir que la característica fundamental de la fe es la perseverancia. Si yo no persevero en mi fe, quiere decir, veleta y de aquí para allá, brujo, viaja, hay mova, quiere decir que no tengo fe. Quiere decir que no estoy confiando en la palabra de Dios. No estoy confiando en mi mismo bautismo. Bautizo quiere decir sumergirse, mojarse, de ahí viene. Bautizo quiere decir, eñapumí, nene, oana camiseta. Pero si nosotros no hacemos eso, evidentemente, que quiere decir que nosotros no creemos ni en lo que hicimos, ¿entiendes? Entonces vamos a ser eternamente veletas. Y por eso es que si uno mira, normalmente, todas las cuestiones humanas, antropológicas, sectarias, surgen de una insatisfacción. Así nos dice la psicología y el estudio de la filosofía religiosa. Así que, ñamaña ponagena ya ella. Ani que la ñañemo fanático ¿verdad? Que esto, que aquello, y no llegamos a entrar dentro, porque el que cree, queridos amigos, jamás, el que ama a su familia, el que ama a su esposa, el que ama realmente a su mamá, el que ama realmente a sus hijos, nunca va a abandonar su casa, nunca se va a poner en contra de sus padres, nunca va a haber un feminicidio, nunca va a haber un abandono de los pobres padres ancianos. Quiere decir que o sea que la fe no es simplemente porque yo creo en Dios, lleva con las palabras y con los labios. La fe es una perseverancia, un aferrarse a los valores y los principios. Pero dice la palabra amén. Y la perseverancia va muy unida entonces a esa fe. Y entonces por eso quiere decir que la fe es mantenerse firme, aún ante los obstáculos y las dificultades. La idea es mantenerse firme
con severidad y con convicción. Severidad y convicción. Por eso es importante una buena catequesis. Porque cuando nosotros somos flojos y cuando somos veleta, quiere decir que faltañan de la catequesis o faltañan del aspecto doctrinal, el catejeo. No es simplemente el querigma, el anuncio lo que nos va a ayudar, ¿verdad?, para decir yo creo en el Señor y yo le sigo al Señor. El querigma es un anuncio, ese es un entusiasmo. Pero atención que puede ser un entusiasmo simplemente como aquella semilla, ¿verdad?, que cae ahí al costado del camino, ¿verdad? Al comienzo dice que crece un poco, ahí ese que cayó ahí, pero como le falta profundidad, ahí entre las piedras no puede crecer. O si no, porque está entre los espinos y está con otras cosas. En realidad no cree ni se aferra a esos principios y valores. Entonces se ahoga, no puede crecer. Bueno, queridos amigos, aquí es mantenerse firme con una severidad y convicción. Ahora, la palabra griega de lo que nosotros estamos reflexionando, esto de perseverar, es el hipomoné. Es la hipomoné. Traduce perseverancia, resistencia, constancia. Constancia, queridos amigos, pero bajo una presión que uno mismo ejerce sobre sí mismo. Eso quiere decir que somos dueños de nuestra propia vida. Esa es la perseverancia. Equivale para nosotros en el hebreo saflanut. Baela saflanut implica soportar con paciencia. Belleza, ven. Mucha gente, queridos amigos, que no es capaz de soportar con la paciencia de vida las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles que encuentra. Saflanut quiere decir, saflanut es esa perseverancia, esa lucha contra todos aquellos que vienen y que quieren el diabolos, dividirnos, dividir nuestras voluntades, ¿entendiste? Upeago la ñandella ea, con otras palabras, peñaneña, upeago la famoso tobamocoy. Eso quiere decir el tobamocoy, tenés dos caras, dos fases, dos manifestaciones. Por una parte, una fe, porque es una fe falsa, esa es una cara. Y la otra es la falta de perseverancia, esa es la otra cara. Entonces, una fe que es entonces mentira, es una fe de exportación, pero no es una fe firme que soporta, y entonces el saflanut. Saflanut que implica soportar con paciencia, con tolerancia, es una tolerancia activa y sobre todo es una fidelidad de lo que nosotros estamos haciendo. Queridos amigos, esto nosotros lo encontramos muchísimo, ¿verdad? Porque Pablo en su carta a los romanos nos habla muchísimo de la perseverancia, ¿verdad? Es una virtud probada, dice, la virtud probada. Y la virtud probada que nos lleva a la perseverancia, es decir, a esa esperanza de que se va a realizar y que se realiza lo que el Señor nos ofrece. Cuando Pablo utiliza la palabra griega tribulación, porque vamos a encontrarnos ante la tribulación, el famoso thlipsis se dice en griego, alude a una presión intensa como esa que hace en el lagar, ¿verdad? La uva, que presiona para sacarle el jugo, ¿verdad? Esa es una presión muy fuerte. Esa es la significancia de la palabra tribulación. El libro del Apocalipsis también utiliza mucho, ¿verdad? Los que se encuentran, dice, o mejor dicho, los que han pasado, han vencido la tribulación. Así dice el libro del Apocalipsis. Y han perseverado en su fe. Esos son los que visten hoy la ropa blanca, la túnica blanca. Los que lavaron su túnica en la sangre del Cordero. Esta es la tribulación, queridos amigos. Entonces estos dos elementos nosotros no podemos dejar de lado. Esta es, queridos amigos, la palabra perseverancia. Ante la tribulación, ante las dificultades, somos capaces, ¿verdad?, de lavar nuestras túnicas, dice luego, en la sangre del Cordero. En hebreo se dice dam. Doctor, y siempre por eso significó la vida, ¿verdad? Para la Biblia significa dam.
La sangre significa, queridos amigos, justamente la vida. Y por eso parece que te llama la atención. Hablan de página y oye la gente, de página, entonces ya ni mondí. Porque ahí está la vida, te dice la palabra de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento, al hablar de esto. Entonces, queridos amigos, recordemos que en este clima de tribulación, de dolor, de angustia, de lucha, aquí la perseverancia, es decir, la palabra hipomoné, aquí está una virtud que no es una virtud abstracta, para pensar la perseverancia, en qué consiste, etcétera, etcétera, sino que la perseverancia es una actitud vital, queridos amigos. Si nosotros no perseveramos, en cualquier cosa, si nosotros no somos perseverantes, fracasamos en todo. Una madre que lleva a su hijo en su seno, muchas veces tienen un embarazo bastante difícil. Si no es perseverante de llevar los 9 meses, fracasa porque ese niño se muere. De por acá y cuando se lleva un bebé, que esto, que aquello, o más no. Si nosotros estamos haciendo un trabajo, ¿verdad? Estamos comenzando a trabajar, a caminar, etc. Pero nos encontramos que parece que llevan y no somos perseverantes. Entonces también se muere todo, no podemos hacer nada. Entonces ya llega un tema ahí. Todo esto, queridos amigos, nos hace encontrar y nos hace entender que la perseverancia es esencial y fundamental en la vida de cualquier cristiano. Porque la fe implica, decíamos, perseverancia. La fe, el creer, implica hacer un camino, ese camino de salvación. Ahora, en la mentalidad de la Biblia, que es una mentalidad semita, tenemos que ubicarnos en la mentalidad oriental del Oriente, la tribulación no es ajena a Dios. O sea que porque Dios nos ha creado. Y Dios nos dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen, pero ellos van a ser mi semejanza, porque semejanza quiere decir que no somos iguales a Dios. Y queremos independizarnos Entonces queremos llevar adelante de una manera que la autosuficiencia prevalga en nosotros. Autosuficientes. Naikoteme venían de Yare, Naikoteme a ver, Shente Oila y Cuapá, Shente Oila Ayapota, lleva. Entonces, en la mentalidad semita, queridos amigos, nos hace entender muy bien que la tribulación es parte de nuestra vida. No está ajena a Dios, sino la tribulación, queridos amigos, como hace parte de la vida creatural, vamos a decir, de nuestra propia creación, entonces es un proceso pedagógico y purificador. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser perseverantes. Vamos a ser perseverantes para poder llegar a nuestra meta. Queridos amigos, están sobre esto, pero vamos concluyendo por el día de hoy, en este domingo 19º del tiempo ordinario. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.